continuación, Ficciones de un continente. Claudia Piñeiro de Argentina y Jorge Volpi de México conversan con Manuel García Cartagena de República Dominicana y exploran cómo la narrativa contemporánea reinventa América Latina y construye universos literarios que reflejan su complejidad. Señoras y señores, a continuación, Ficciones de un continente. Bien, Claudia Piñeiro de Argentina y Jorge Volpi de México conversan con Manuel García Cartagena de República Dominicana y exploran cómo la narrativa contemporánea reinventa América Latina y construye universos literarios que reflejan su complejidad. Ante todo, yo quisiera que recibiéramos a nuestros invitados con un aplauso dominicano muy caluroso. A mi opinión, para explorar cómo la narrativa contemporánea latinoamericana explora y reinventa nuestra realidad, no hay nada mejor que irse por lo contrario, cómo la virtualidad se va construyendo de manera prácticamente cotidiana en mundos ficticios que van desglosando nuestra realidad. Y para ello yo quiero basarme en los trabajos novelísticos de ambos autores, que comienzo con la novela de Claudia Piñeiro, sobre el tema de Verónica Baldi, la muerte ajena, que es su libro más reciente. Este es un texto que tiene como protagonista una periodista que ve o escucha más tiempo la radio, camino a su trabajo, hacia donde ella, digamos, ejerce la labor de periodista televisiva. Escucha la noticia de que hay una modelo escort que ha caído de un cuarto piso en Recoleta. Por su parte, Jorge ha trabajado en La paz de los difuntos, otra novela en la que hay un periodista, Agustín Oropesa, que de manera anodina un día, por asunto de su trabajo, va a visitar la escena de un crimen y allí encuentra un cadáver decapitado, que nos recuerda a la novela de Laura Restrepo, que lamentablemente no puede estar con nosotros, la novela la más reciente, Soy la daga, soy la herida. Pero ese cadáver decapitado tiene un anillo y el periodista en cuestión pues descubre allí un anillo que él le había regalado a un amigo de infancia. No les voy a contar la novela, pero ambos sucesos, que son reconstrucciones ficticias de sucesos que nosotros a diario vamos viendo en nuestras realidades contemporáneas, nos ayudan a rehilvanar entonces el tema de cómo los medios trabajan no la ficción, sino la versión ficticia de una verdad que es colectiva. Entonces, como yo sé que ambos han trabajado el tema de la relación entre la realidad y la ficción, yo quisiera que diéramos también el tema de la relación entre la vida y la mentira, porque vamos a terminar en ese tema precisamente. ¿Cómo lo ves tú, Claudia, la relación entre la vida y la mentira en tus novelas? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Una pregunta muy filosófica para arrancar, pero básicamente la novela que vos mencionás, La muerte ajena, trabaja sobre versiones de la vida, ¿no? Si hay versiones es que hay mentira, porque supuestamente la verdad es única, pero en este siglo estamos acostumbrados a que la verdad ya no es tan asible, ¿no? Durante muchos tiempos era la búsqueda de la verdad. Hoy no sé si alguien está buscando la verdad como concepto, porque parecería que la verdad es algo que se mueve, ¿no? Entonces, esa novela en particular yo la estructuré en 3 partes, y no es que tenga 3 puntos de vista diferentes, que a primera vista uno puede decir son 3 puntos de vista, pero el punto de vista tiene que ver con ver lo mismo desde distintos espacios. Nosotros estamos viendo ese reloj y lo vemos desde acá. Ustedes lo van a contar diferente porque lo ven desde allá, pero el reloj, ese aparato que está ahí, es el mismo.
En cambio, en la novela lo que va cambiando es esa realidad, lo que miramos de distintos lugares no es algo concreto. Y es un poco, me parece, lo que nos pasa hoy en muchos países de Latinoamérica, te diría que en todo el mundo, con respecto a cualquier versión de algo que está sucediendo. Cada vez que aparece algo, lo primero que pregunto ¿es verdad o es mentira?, ¿no? Hoy veía pasar el tuit del ministro de Economía, un ministro de Economía de nuestro país, que hablando de una periodista que se equivocó al dar una noticia, dijo: no hablemos más de esta boluda. Y yo decía, no, tiene que ser falso. Dije, esto no puede ser la cuenta del ministro. Entonces lo puse en un chat que tengo con amigos periodistas, le digo, esta cuenta es falsa, ¿no? Me dicen, no. Ese es precisamente el problema que Jorge aborda en la novela La paz de los difuntos, porque la versión que el periodista Agustín Oropeza ofrece acerca del suceso es una recreación imaginaria, pero es leída en un diario y la gente suele a creer que todo lo que sale de un periódico es verdad. ¿Qué te parece lo que acaba de decir Claudia? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por esta invitación a Mar de Palabras y la posibilidad de venir por cuarta vez a República Dominicana, y que me gusta mucho y estar muy contento aquí, además de poder estar conversando además con ustedes, Claudia. Ha sido, es ya un placer. En mi ensayo más reciente, no dejo de argumentar que nosotros, todos los seres humanos, somos ficciones, que creamos ficciones todo el tiempo para darle orden y sentido a nuestras vidas. Dicho en medio después del caos. de haber publicado la novela Criminal, donde anuncias que es una novela sin ficción. Y estoy convencido de ello. Eso no quiere decir que la realidad no exista, la realidad está ahí. O sea, yo creo que efectivamente estamos todos nosotros en este magnífico salón en Santo Domingo, pero la única forma que tenemos los seres humanos para poder enfrentarnos a la realidad es creando ficciones de esa realidad. Llega la información del mundo a través de nuestros sentidos al cerebro y el cerebro necesariamente los completa, y al completarlo crea lo que yo llamaría ficciones, aunque filósofos o psicólogos puedan llamarlo más bien representaciones, imágenes, patrones. Es decir, somos seres ficcionales, vivimos necesariamente en estos relatos, porque además somos seres narrativos que vamos construyendo todo el tiempo. Pero como decía el gran escritor argentino, Juan José Saer, mientras que la mentira es lo contrario de la verdad, la ficción no es lo contrario de la verdad. Es decir, no hay que confundir ficción con mentira. La ficción es la manera natural de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Tal vez el yo incluso sea solamente una ficción de nuestro cerebro. Pero siempre podemos confrontarla con los datos que provienen de la realidad. Cuando de manera intencional, en la mayor parte de los casos, o a veces inconsciente sin darnos cuenta, en otros tantos, desdeñamos los datos de la realidad y construimos relatos a partir de ahí, entramos ya no en el terreno de la ficción, sino en el de la mentira, que es lo que nos está tocando vivir, no solamente en esta época, pero en esta época recrudecido precisamente por lo que dices, por lo que los medios, particularmente ahora los medios digitales, permiten hacer para que confundamos ficción, realidad y mentira sin tener una condición de esto. Y termino solo diciéndote, me has hecho recordar esta novela, La paz de los sepulcros es mi segunda novela, la publiqué en México sin ninguna resonancia ni éxito alguno hace 30 años, ya no me acordaba nada de ella, literal, pero en efecto, a lo mejor ahí ya estaba un cierto germen de lo que iba a ser esta tesis sobre realidad y ficción. Absolutamente, y sobre todo cuando uno ha leído también esta invención de todas las cosas, una historia de la ficción, y lee los capítulos que les dedicas a esa gran ficción fundacional llamada Dios. Y luego de haber leído la novela Catedral de Claudia, y luego de haber visto esta miniserie El Reino, The Kingdom, en Netflix, que les recomiendo, está disponible, uno se pregunta hasta qué punto está metáfora de la religión. Cuando digo metáfora me refiero a la obra literaria, al trabajo de esta idea de Dios en la literatura. Yo sé que para muchos del público el Dios es una realidad,
y yo no estoy discutiendo creencias, sino esa idea que es trabajada tanto en el ensayo como en la literatura desde una perspectiva totalmente distinta. ¿Hasta qué punto ese trabajo literario les parece a ustedes crucial en una época, como ya tú has dicho en ese libro del que yo acabo de hablar, de retorno del integrismo, ¿no? Una recrudescencia del integrismo? ¿Les parece que es un punto en el que la realidad contemporánea de América Latina tiene algo que aprender? Integrismo. Bueno, es un tema complicado porque justamente como decís vos, a veces se malinterpreta lo que queremos es contar literariamente acerca de efectos de la religión sobre personajes que tenemos en las novelas con la religión en sí misma. Pero en Catedrales, que es el libro que vos mencionaste, o incluso en Elena Sabe, hay una referencia clara de la religión como mandatos, como imposición de tener que vivir de determinado modo, no solamente a las personas que tienen esa religión, sino a toda la población, ¿no? A veces en un país que tiene determinada religión, hablo de mi país, ¿no? La religión católica es la más extendida y en algún momento hay ciertos derechos de las mujeres que se restringen en base a que supuestamente la mayor parte de la población es católica, incluso hay católicas que no están de acuerdo con eso, pero quiero decir, lo que a mí me importa en la literatura es cómo esa religión como mandato tiene efectos directos sobre la vida de algunos de los personajes, ¿no? En el caso de Catedrales es muy directo, ¿no? El efecto. Y en el caso la ficción traspasa la frontera de lo real y se vuelve imposición. Exacto, esa ficción, porque además en esas imposiciones que hay sobre los personajes y sobre muchos de nosotros de algunas religiones, tiene que ver con lo que las personas que vinieron después, en general hombres, fueron construyendo a partir de esa religión. En el catolicismo durante muchísimo tiempo no estaba prohibido el aborto y hubo un concilio en el cual decidieron que sí, y a partir de entonces el aborto estaba prohibido porque antes se consideraba que la persona era persona cuando el alma entraba al cuerpo y eso era cuando nacía el bebé, ¿no? Entonces quiero decir, todas esas decisiones no son de Dios o de Jesucristo, son de los hombres que vinieron luego de ellos y empezaron a poner normas de conducta dentro de lo que es esa religión. Entonces, ahí me gustaría poder discutir un poco, porque, ¿no? Y es lo que hace algunas organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, etcétera, que discuten en la religión católica las imposiciones que han hecho determinados hombres dentro de esa religión, ¿no? Pero a diferencia tuya, Jorge tiene un ensayo suculento titulado Manual del Perfecto Ateo, y creo que él también tiene cosas que decirnos en ese sentido. Bueno, creo que, ya lo decía, todas las sociedades humanas han creado ficciones y la mayor parte de esas sociedades humanas se las han creído como verdades. Eso ocurre desde el principio de los tiempos, pasó en toda la antigüedad, hasta llegar a Grecia, donde empieza a cambiar, luego toda la Edad Media vuelve a pasar lo mismo, y hasta nuestros días hay sociedades que se inventan ficciones y las creen como si fueran verdad, porque es la necesidad de mantener articulada esa sociedad. Sin embargo, ha habido momentos en donde esa sensación de que estamos no frente a la verdad, sino frente a ficciones o incluso mentiras, se agudiza. Y la nuestra es una de esas. Estamos profundamente preocupados por esta relación entre la verdad, la mentira, la realidad y la ficción. De ahí los términos imprecisos de posverdad o el uso constante de fake news para referirse a nuestra época. Que casi siempre quien dice posverdad y fake news es porque en el fondo va a articular una verdad al respecto. En contra de quienes piensan que lo que ocurre en nuestra época es que estamos en una etapa otra vez de tener verdades solamente parciales, en donde casi cualquier cosa es admisible, donde todo el mundo tiene un relato y ese relato, por lo tanto, se enfrenta a otros de manera relativista. A mí lo que me parece, y coincide con lo que estás diciendo, es que estamos otra vez entrando en una época de índole un tanto teológica. Es decir, otra vez estamos en una época en donde ciertos políticos, fundamentalmente, los llamamos a veces populistas o autoritarios, pero habría muchas maneras de hacerlo, pero que están por todos lados en este momento rodeándonos, crean relatos que no son otra cosa que ficciones, pero sus seguidores los creen como si fueran verdades absolutas. Los compran como política y terminan descubriendo que en el fondo lo que hay es una doctrina, casi un dogma religioso. Exacto, entonces ¿sí? No les importa que haya datos que provienen de la realidad que los desmientan.
porque de todas maneras es preferible seguir en la causa, apoyando al líder, que darse cuenta que está plagado de agujeros y de mentiras todo ese discurso que se presenta como verdad absoluta. Mira qué bueno, porque has tocado otro de los temas que quería conversar con ustedes, es el tema de la política, porque también la política ha sido, consumida, se ha convertido en un producto que se expende y se inocula en la sociedad sobre las bases de ficciones periodísticas, ficciones ahora con las redes sociales, con los canales estos virtuales, sobre la forma de lo que tú llamas, siguiendo a Richard Dawkins, los memes o los memes, esas ideas cristalizadas que traducidas en el universo populista de dicotomías fáciles, nos crean ficciones también. Esta idea que tú expresas en tu libro Contra Trump, pero referido al primer periodo de mandato de Trump, ¿tú la has podido rastrear en la contemporaneidad? Porque ese es un libro del 2017, si no me equivoco. ¿Has podido rastrear esa progresión de la religiosidad política en el periodo contemporáneo en América Latina? Bueno, ese es efectivamente un libro que se publicó recopilando una buena cantidad de ensayos y de artículos antes de la victoria de Trump. Sí. Y lo que ha ido pasando no ha hecho sino comprobarse y exacerbarlo hasta llegar a lo que ocurre en nuestros días. Por supuesto, sobre todo como emblema en este segundo mandato de Trump, donde es clarísimo como modelo de tantos otros liderazgos en América Latina que probablemente se van a ir incrementando en esta misma semana. O sea, si en efecto Keiko Fujimori termina venciendo en Perú, o si este domingo de la Espriella pudiera ganar en Colombia, todavía tendríamos un espectro más de ese tipo de políticos. Y ese tipo de políticos efectivamente crean relatos para que sean creídos como verdades absolutas, independientemente de los hechos, independientemente de los datos que proporciona la realidad. Trump es el modelo, lo ha hecho con un sinfín de temas, pero de manera muy particular porque nos afecta a nosotros con la migración. No importa que los datos respecto a la migración sean radicalmente contrarios de lo que él dice, que demuestren que los migrantes no le quitan trabajo a los locales, no aumentan la criminalidad, normalmente se integran, etcétera, etcétera. Pero se puede decir exactamente lo contrario en una inversión que siempre es perversa moralmente, de convertir, por ejemplo, al migrante, que es la persona más endeble en el sistema capitalista contemporáneo, en el gran enemigo. Y esos relatos simplemente se convierten en lo suficientemente poderosos, se refuerzan en cámaras de eco constantemente, hasta que se convierten en algo que se parece efectivamente a verdades creídas por fe y no por la razón. Y como somos esencialmente seres emocionales y no, aunque lo pensemos, seres racionales, terminamos votando o terminan votando una enorme cantidad de personas por estos líderes que incluso van en contra de sus propios intereses. Tiene sus razones, porque te interrumpo porque creo que vamos a escuchar una de los grandes macrorelatos emocionales en la versión femenina, puesto que el próximo tema que yo quiero abordar con ustedes es el tema de la identidad, sobre todo en las novelas que escribe Claudia, porque al leer El tiempo de las moscas, yo me llevé una gran sorpresa porque yo creía que yo era el único, claro, todo el mundo cree que el mundo comienza con uno, que veía mosquitas, porque esos flotadores que son las células muertas que se van creando en el humor vítreo, que tenemos las personas que ya no podemos disimular nuestra juventud y nos hacemos los viejos, pues ella las trabaja, pero es como un símbolo, porque las moscas reales las ve la persona que trabaja como fumigadora, no les cuento la novela. Sin embargo, esa es, digamos, un caso muy interesante. Hay un retorno del nombre propio. El nombre que había tenido el personaje Inés Pereira en Tuya regresa convertida en Inés Ex Pereira. Ese cambio identitario, son dos preguntas que quiero hacerte. Yo supongo que no es casual, es deliberado, pero ¿a qué responde? ¿Tú querías crear una continuidad en ambos relatos?
No, en realidad esa novela que vos decís, cambiamos el tema totalmente, voy a ir a otro tema, ¿no? Tiene que ser así. Porque Sí. yo venía pensando lo que decía él y ahora me voy para atrás. Bueno, Imagínense lo que piensan ellos. no, porque yo pensé que íbamos a seguir con el tema, yo tenía mucho para decir Te enganchaste. del tema del Pero relato. es que y- ya verás que vamos a llegar. Tranquila. Empieza con eso y luego cambia de sí. tema. Lógico. Esa novela es la continuación de Tuya, que es una novela, mi primera Así novela, es. que yo nunca pensé en seguir, pero tengo un amigo, Guillermo Martínez, que es escritor y que un día me dijo, vos tenés que seguir esa novela. Y yo le dije, mirá, esa novela termina que la protagonista entra a la cárcel porque mató al amante de su marido. Y le digo, ¿y cómo hago esto? Para que yo no voy a hacer una novela carcelaria. Y me dice, no, pero carcelaria no. Y le digo, pero la acabo de dejar adentro de la cárcel. Me dice, no, como Patricia Highsmith, que mata a uno, estafa a otro, pero uno quiere ver qué le pasó a ese personaje, ¿no? Vos no querés que Ripley desaparezca, ¿no? Querés que vuelva Ripley, ¿no? Y dije, bueno, qué alto que quedó esta vara, pero bueno, quedó ahí y durante la pandemia, que me estaba costando engancharme con nuevas historias y demás, me acordé de esto que me había dicho Guillermo y empecé a hacer cálculos y dije, bueno, pero ya podría estar saliendo de la cárcel. ¿Y qué hago? Si la saco de la cárcel, entra a un mundo, esta mujer era una mujer absolutamente arraigada al modelo antiguo de ser mujer, ¿no? Muy patriarcal, muy machistas, ¿no? Porque también hay mujeres machistas, y sale a un mundo que cambió radicalmente, porque en el 2000 y pico, cuando ella salía, 2020 casi, el mundo, desde el punto de vista de las mujeres, había cambiado muchísimo, y entonces me parecía que era interesante llevar a esa mujer ahí. Y esas moscas que le aparecen tiene que ver también con esas manchas que todavía no la dejan ver del todo. ¿no es Caíste en la cierto? trampa, porque justamente has dejado de lado, no te lo he dejado decir, que la pieza, digamos, de resistencia de ese relato es la manca. Es la manca la que te permite hacer el twist, introduciendo las ideas de Judith Butler, de Rita Segato, de no sé cuántas otras activistas filosóficas y al mismo tiempo Sí, teóricas del feminismo. En la primera novela transcurría todo en la cabeza de esta mujer que era absolutamente, como dije antes, muy patriarcal. Cuando pasan tantos años y sale al mundo, yo no me alcanzaba esa cabeza, porque las mujeres y el feminismo es mucho más amplio. Entonces necesitaba un coro de mujeres, por eso traigo un coro griego, que es como una asamblea Así de es. mujeres, un coro Excelente, griego, me etcétera, encantó esa parte, donde sí. entra Butler y entran tantas otras. Y eso me permite hacer un juego con un nosotras que tiene una diversidad, porque capaz que Butler en ese codo dice una cosa y la que sigue dice una cosa totalmente distinta, y como en cualquier asamblea de mujeres hay que escuchar a todas, hay que esperar que todas hablen, hay que votar, hay que pedir turno, y a lo mejor la quinta dice algo totalmente distinto a Butler y nadie le da bolilla a Butler ya. Lo impresionante es cómo tú mantienes tu independencia ideológica respecto a la impetuosidad de esos personajes. Porque cualquiera cree que tú estás del lado de una de las dos. No, para nada. O sea, hay que leer la novela para darse cuenta de cómo ella juega, torea con esas dos figuras. Es interesante, porque vos decís, vos no estás del lado de ninguna, y yo pienso eso, pero para atacarte en las redes, siempre te ponen en no, algún pero- lado. Te ponen en este, te ponen en el otro, después te ponen en el otro. Te conviene mejor que digan lo que sea. Sin embargo, ahí entonces de nuevo encontramos el problema de Trump. Porque como recordarán, este gobierno de Trump comenzó clausurando la ideología woke y dándose el lujo de cerrar agencias como la USAID, que capturaba ese tipo de ideologías y las convertía en puntas de lanza para introducir determinadas conductas en América Latina entera. Eso no fue un fenómeno caribeño solamente. En tus novelas, sin embargo, tú asumes la defensa de las mujeres, eso sí está claro, y lo haces de una manera, como ya he dicho, bastante fina. Yo no sé si México también, como país en donde este problema con la presidenta Sheinbaum pues ha encontrado un paredón, ¿no?, que no le ha permitido a Trump hacer tampoco sus desplantes, puede ser un ejemplo para encontrar, digamos, diálogo sobre el sentido de la ficción identitaria y de qué manera se refleja en la literatura contemporánea, tanto en Argentina como en México. Sí, creo que la relación de México-Estados Unidos es de una complejidad inaudita, que Trump no ha hecho más que exacerbar y aún más en este periodo. En su periodo anterior hubo una muy extraña sintonía entre Trump y el presidente López Obrador de México, que en apariencia tendrían ideologías radicalmente contrarias y sin embargo lograron sobrellevar sobre todo una relación
personal relativamente estable. Pero el Trump 2.0 es muy distinto del anterior. Y este Trump ha decidido romper todos los límites, incluido, por supuesto, también en la relación con México. Y la presidenta Sheinbaum no es López Obrador, y para un personaje que, además de todo, los vicios que de por sí tiene, es misógino, por supuesto que la relación con la presidenta Sheinbaum no tiene esa misma fluidez que tenía con López Obrador. Trump está decidido en todos los casos a hacer lo que se le antoja, y muchas veces lo logra, y muchas veces, como vemos en el caso reciente de Irán, la realidad termina por ser mucho más fuerte que su propio relato. En el caso de México, lo que más nos protege es sobre todo la integración comercial absoluta entre los dos países. Somos uno y otro el primer socio comercial de México de Estados Unidos en los dos ámbitos, desplazando a China, que es lo que Estados Unidos hubiera querido. Y esa integración es quizá lo que más protege a México, incluso más que cualquier discurso nacionalista propio, digamos, de un país que ha estado siempre tratando de resistir al imperialismo estadounidense y forjando una identidad a partir justo de esa relación frente a al trauma histórico, como tantos, de la pérdida de la mitad del territorio mexicano a manos de Estados Unidos, en una guerra que, por cierto, se parecería mucho, si la viéramos contemporáneamente, a lo que Putin está haciendo con Ucrania. Simplemente que Estados Unidos con Texas y luego con el resto de estados del norte de México logró exactamente eso. La presidenta Sheinbaum hasta hace poco había mantenido sobre todo una cordura y una templanza que se ha alabado mucho en el mundo y que le ha otorgado ese lugar que se le ve en todas partes, pero que se ha ido minando sobre todo a partir de las últimas embestidas de Trump. Tiene que ver particularmente con introducir agentes en México sin que el gobierno central lo sepa, y particularmente las acusaciones recientes, sobre todo contra 10 figuras del propio partido de la presidenta, incluyendo el gobernador ahora con licencia del estado de Sinaloa, que es conocido por ser el estado donde el narcotráfico nace y se reproduce en México desde hace mucho tiempo. Esta acusación ha exacerbado aún más la relación en un momento en el que está a punto de renegociarse el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces el escenario para México sigue siendo muy complicado. Terminando ahora la guerra de Irán, si es que efectivamente termina, porque cada semana Trump se contradice, lo que sigue es probablemente ir hacia Cuba y por el otro lado reforzar la presión contra México. Entonces la situación es, digamos, realmente muy delicada en este momento. La mera templanza de la presidenta ya no está ahí. Ella ha defendido completamente a estos 10 personajes acusados de vínculos con el narcotráfico. No hay duda de que se trata de una injerencia propia de Estados Unidos en México una vez más, pero ahora llevada a su límite. Pero por el otro lado, pocos dudan que varios de esos 10 personajes acusados en efecto tienen vínculos con el narcotráfico. Entonces, el límite entre hacer justicia en México y no ceder a las presiones de Estados Unidos es también muy frágil. Bueno, pero hay un tema que, aunque voy a producir de nuevo el mismo efecto sorpresa, porque hay que perseverar en el error, como decía el otro, no podemos dejar de lado, el tiempo se nos viene encima, es el tema de la IA y la escritura, porque si volvemos al tema de la ficción, nos encontramos de nuevo con la barrera entre realidad y ficción, o por otro lado, el tema, como ya lo ha puesto en evidencia la encíclica del Papa, la Magnificat Humanitas, el tema de la vida y su negación, que sería en este caso, para no salirnos del esquema, la mentira. La realidad de la inteligencia artificial viene a dar al traste con esas dicotomías, porque ni es realidad real, ni es tampoco algo que se pueda considerar como una verdad lo que sale como generación de textos. ¿Cuál sería la consecuencia que ustedes ven como autores del mainstream para los escritores, digamos, latinoamericanos, de una incursión sin límites a través de la inteligencia artificial en la literatura? Bueno,
En realidad, mientras hiciste todas las preguntas de este conversatorio, yo todo el tiempo pensé en la inteligencia artificial, independientemente que eran otros temas, y ahora, bueno, viene concretamente con la pregunta de la literatura, pero me parece que vos hablaste de la religión y la forma en que los magnates más importantes de la inteligencia artificial tratan de imponer lo que van a hacer sobre nosotros, tiene mucho que ver con una mirada religiosa. Peter Thiel, que ahora vive en Argentina, porque nosotros tenemos una suerte bárbara. O sea, nosotros, todo lo que quieran, mándenlo para allá, porque parece que hay para todo. Nosotros ahora tenemos a Peter Thiel, que tiene un grupo de personas con las que se juntan y hablan del anticristo, y el anticristo es lo woke. Entonces, fíjate que todo tiene que ver, ¿no? Y el tema de la política también tiene que ver con las inteligencias artificiales, y probablemente todo lo que está haciendo Peter Thiel en Argentina va a influir en las próximas elecciones en Argentina, porque él tiene una forma de unos programas de control de datos y demás que no tengo dudas que van a influir. Entonces vos me preguntás, ¿cómo va a influir en la literatura? Y yo que vengo pensando mucho en esto de la inteligencia artificial y que me siento Sarah Connor en la Terminator 2, cuando va por la calle y mira a la gente, y la gente está feliz y camina, y ella piensa, esta gente no se da cuenta lo que se nos viene. Yo me siento así. Entonces vos me decís, ¿cómo va a influir en la literatura? Y yo te diría, no va a haber más literatura, no va a haber mundo, no va a haber nada, si esta gente impone las cosas que están pensando hacer. Quiero decir, si no hay agua, no hay literatura. Si ellos toman todos los lugares donde hay agua, compran los lugares donde hay agua, necesitan el agua para enfriar sus aparatos, etcétera. Y si la literatura no existe, y la literatura no existirá como no existirá nada. Entiendo que tu pregunta va por otro lado, pero como vengo contenida desde el principio con esto... Desahógate. No, la verdad es que creo que nos pasa a la mayoría de nosotros, cuando empezamos a leer algo que escribió la inteligencia artificial, nos empieza a molestar. Creo que rápidamente empezamos a detectar ya giros, la afirmación por la negación, determinadas cuestiones. Va a ser difícil que la inteligencia artificial, me parece, haga un texto que nos encante, pero lo que yo creo que con el tiempo los lectores van a estar acostumbrados a esa forma de escribir. Entonces no sé si los lectores del futuro van a tener esa cosa que nos pasa a nosotros de rechazar un texto hecho por la inteligencia artificial. Ese es un tema. Mi preocupación tiene más que ver con los lectores que con los escritores, porque a nosotros, creo, podemos utilizar como herramienta la inteligencia artificial. Yo la uso para cualquier cosa, digamos, quiero ir al teatro y le pregunto qué obra de teatro tienen entradas disponibles, le pregunto cualquier cosa. Ahora, como nos gusta escribir, cuando hay que escribir, escribimos. No le vamos a decir a la inteligencia artificial que escriba por nosotros, porque nuestro interés es en escribir. Ahora, ¿va a haber lectores para eso que escribimos, o el lector va a estar entrenado para leer un tipo de texto y de literatura más lavada, más uniforme, que no se nota si se escribió en México, si se escribió en Argentina o si se escribió en Santo Domingo? Me preocupa más la parte del lector que la parte del escritor. Bueno, el borrado de las identidades. Jorge. He estado reflexionando mucho sobre estos temas. En octubre publico una novela en la que Peter Thiel es personaje. Y ahora hace un momento empezaba a comentar con Jorge Comensal, que está aquí también, otro escritor, gran escritor mexicano aquí entre nosotros, sobre estos temas. Por un lado, estamos en un momento realmente novedoso en la historia de la humanidad. Y eso lo vuelve terrorífico y fascinante al mismo tiempo. En las posibilidades de lo que puede ocurrir, incluida la extinción de la humanidad por la propia inteligencia artificial, pero también incluido lo que es posible hacer con ella en beneficio de la humanidad, que también está ahí. Y esas dos cosas son las que esta generación que está viva en este momento tenemos que enfrentar de maneras directas y probablemente convirtiéndonos en muchos casos en sus víctimas. Nunca en la historia había ocurrido que hubiera alguna otra entidad, en esta ocasión una máquina, capaz de utilizar el lenguaje humano con la misma habilidad, diría yo, que tiene cada uno de nosotros. Y lo hemos conseguido. Es decir, la humanidad como tal ha conseguido que una máquina sea capaz de utilizar lo que parecía más propio de nosotros, el lenguaje, de maneras naturales. Uno efectivamente puede conversar de manera muy
sencilla con cualquiera de estos modelos de inteligencia artificial, con estos Large Language Models, y tener la sensación de que está hablando con alguien que está ahí. Eso no quiere decir que hayamos llegado ya al punto en que la inteligencia artificial tenga conciencia, pero yo no tengo muchas dudas de que la inteligencia artificial es algo que ya piensa y tiene posibilidades todavía limitadas de ser creativa. Esto no va más que a acelerarse en la carrera que ahora tenemos en el campo de la inteligencia artificial, no solamente entre las distintas empresas que buscan hacer multimillonarios a cada uno de sus fundadores y por lo tanto oligarcas tecnológicos que ahora tienen más poder que casi cualquier político en el mundo, pero también se ha convertido ya en un asunto de seguridad nacional para realmente las dos únicas naciones que en este momento están compitiendo, como antes la Unión Soviética y Estados Unidos, por el universo nuclear, en este caso por la inteligencia artificial, que son China y Estados Unidos. La semana pasada, Anthropic, una de estas grandes empresas, pidió, haciéndose la responsable, una pausa en la inteligencia artificial al darse cuenta de que sus modelos estaban ya muy cerca de poder mejorarse a sí mismos sin límite, a un grado que los seres humanos no solo ya no podamos controlarnos, sino tal vez ni siquiera comprenderlos. Ahora, en esta jugada, digamos, de Anthropic hay algo también cínico, porque ya en el 2023 cientos de científicos pidieron esa pausa y lo que hizo Darío Amodei en ese momento, que trabajaba en OpenAI, fue fundar Anthropic. Es decir, quien lo pide ahora es quien entonces se dedicó a desarrollarlo durante estos 3 años hasta llegar a este punto. Para la literatura es difícil saber lo que va a ocurrir. Da la sensación, porque ya ocurre en las otras disciplinas artísticas, que están menos ligadas con el lenguaje, que la inteligencia artificial de alguna manera ya pasa el test de Turing, este test de imitación, porque expertos en distintas disciplinas artísticas, entre productos hechos por la inteligencia artificial y productos hechos por humanos, ya no son capaces de diferenciarlos. Ya está pasando en literatura, sobre todo con los últimos modelos, exactamente esto mismo. Digo, estamos acostumbrados a la inteligencia artificial que escribe mal, pero aquellos que utilizan la inteligencia artificial de maneras más sofisticadas son capaces de utilizar la inteligencia artificial para que escriba tan bien como casi cualquier ser humano. Probablemente no como un genio, pero ya bastante arriba de la medida de lo que de por sí publican las editoriales de autores humanos. Entonces nos encontramos, simplemente termino con esto, ante un momento también en el caso de la literatura pasmoso, en el cual habrá humanos que sigan empeñándose en escribir sin que la inteligencia artificial los ayude en ese sentido. Incluso ya hay asociaciones que piden que haya etiquetas como la de no tiene azúcares o no tiene grasas saturadas, que diga novela 100% humana, para que quienes quieran leerlas lo hagan. Ya Amazon hace eso. Pero también es posible que la mayor parte de la cultura, la mayor parte de nuestras ficciones vaya a terminar siendo ya producida o solo por la inteligencia artificial o mucho más probablemente por la inteligencia artificial y la colaboración humana, sin que sea previsible que podamos hacer algo para frenarlo. Bien, yo no estoy alimentando ninguna tendencia misoneísta, o sea, de desprecio hacia lo nuevo, sobre todo porque vivo en el Caribe, en una tierra movediza. Aquí las actualidades tecnológicas por alguna razón se prueban primero que en cualquier otra parte de América Latina, y así hemos quedado. Lo que yo estoy previendo es que al ritmo que vamos, y creo que ya Claudia lo tocaba hace un rato, los lectores del futuro no sabrán distinguir no solamente lo que hace la inteligencia artificial, pero ni siquiera lo que hacemos los seres humanos normales de carne y hueso, por la degradación progresiva que ha acompañado o que ha escoltado este proceso tecnológico o de hipertecnologización, que es la avanzadilla del tecnocapitalismo, como ya se ha dicho. Lo que sucede es que nosotros también tenemos un deber. Nosotros somos, yo lo dije hace un rato cuando hablaba de tu obra, somos los escritores latinoamericanos, estamos encargados de representar la realidad, pero no copiándola, reflexionando, que es lo que ustedes hacen. Ustedes dos reflexionan acerca de lo real
Y si hay un escritor que ha demostrado tener un pensamiento crítico sobre la realidad mexicana, y si hay una autora que lo ha hecho lo propio en la realidad argentina, es Claudia Piñeiro. Es esa criticidad que yo no creo que la inteligencia artificial va a poder hacer, porque hay un mundo del texto que de alguna manera debe hacer puente con el mundo de la vida. Y eso no lo puede hacer la máquina. Me disculpo si no coincido con usted. Yo primero con lo que decías vos, vino a la Argentina en un momento Eric Sadin, que estudia mucho el tema y él decía, bueno, cuando vos escribís literatura, suponete detrás de un sustantivo querés poner un adjetivo y probablemente la inteligencia artificial va a traer dentro de lo previsible. Y Borges no te pone un adjetivo que está dentro de lo previsible, y todos los que seguimos a Borges no ponemos adjetivo porque después que Borges puso adjetivo ya no ponemos más adjetivo. Pero quiero decir, la inteligencia artificial va a traer algo previsible. Es cierto que con la mejora probablemente puedan hacer una cosa, yo creo que puede llegar a pasar eso. Me causó gracia porque decías lo de China y lo de Estados Unidos, y yo le pregunté a la inteligencia artificial por un trabajo que estoy haciendo hace poco si era posible, quién de las inteligencias artificiales estaba más cerca de hacer la inteligencia consciente o la inteligencia general, que ya no es la predictiva, sino que es la que puede hacer tener pensamientos como los humanos. Y me nombró todas empresas de Estados Unidos. Y le digo, ¿pero no hay ninguna otra? No, estas son las que más cerca están. Y le digo, ¿las chinas? No, las chinas están mucho más lejos. Entonces, cuando vos hablas de mentira y de realidad, ellas también nos van a mentir, ¿no es cierto? O sea, todo eso es... Si le preguntas a DeepSeek, la China, dice que los chinos. Y seguramente, me imagino. El problema es cómo hacemos nosotros para ver quién tiene razón, ¿no? Creo que estamos en un atolladero en ese sentido y que lo que se viene no es fácil, es bastante complicado. Lo que vos decís de Anthropic y demás termina siendo una pelea entre empresarios, que ninguno es bueno, porque también Anthropic hace todas las armas, tuvo un desarrollo del armamentismo en Estados Unidos impresionante. Entonces uno le parece, Anthropic son los buenos, no, pero bueno, todo... ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué, no? Entonces es una situación bastante complicada que no sé cómo va a terminar. Yo no soy tan optimista mucho dinero como va a vos. terminar. No, pero el dinero lo tienen. Nosotros necesitamos... El otro día yo digo esto, ¿no? Necesitamos un megamillonario bueno. No tenemos de este lado uno. Y entonces alguien me respondió, ese megamillonario era el Estado. Y también puede ser cierto que el Estado ha hecho un montón de cosas por gente carenciada que probablemente estos megamillonarios no van a hacer, ¿no? Estamos llegando, ¿no? El término que se usa ahora, si antes se usaba MAD, que era destrucción mutua asegurada, o sea, la capacidad que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética de producir la destrucción de la humanidad en su conjunto, no de la vida en la Tierra, porque esa seguirá, pero de la humanidad en su conjunto, ahora de lo que se habla es de MAD con una A más, es decir, la posibilidad de que la inteligencia artificial funcione incorrectamente y termine destruyéndonos a todos. El problema es que ahora hay esa carrera entre los modelos chinos y los modelos estadounidenses de manera muy clara. Y esa pausa no va a ocurrir precisamente porque cualquiera de los dos sabe que quien llegue a la inteligencia artificial general antes tendrá una ventaja inaudita respecto a la otra parte. Entonces, ahí por un lado, yo creo que el peligro es absoluto y cierto, la posibilidad de que hayamos construido algo otra vez, porque ya lo hicimos con la bomba atómica, capaz de destruirnos a todos. Bueno, una pero eso no de... quita, nada más termino, con que al mismo tiempo es un descubrimiento asombroso. Sí, por supuesto. Y yo sí creo que pronto habrá textos hechos por la inteligencia artificial que serán tan buenos como la de la mayor parte de los escritores que publican actualmente. Bueno, una pregunta de inteligencia natural ahora. ¿Cómo llega un abogado con una maestría en literatura mexicana y un doctorado en filología por la Universidad de Salamanca a escribir una novela como En busca de Klingsor, en la que encontramos una erudición y un dominio de las ciencias, digamos, de la física subatómica y la física cuántica a un nivel de especialista y a sorprender a su público? Pues nadie estaba esperando una novela así de un latinoamericano. Dicho por una persona que conoció la literatura francesa de Émile Zola y la novela experimental y todas las pretensiones de la novela naturalista, porque yo sé que hay un trasfondo positivista en tu trabajo y en tu pensamiento. Te lo dejo ahí. La respuesta fácil de cómo un abogado llega a escribir una novela sobre física cuántica es mintiendo.
Siempre se aprecia la honestidad. Es decir, haciendo ficciones, haciéndole creer al lector Lógico. que realmente sé algo de física cuántica. Sí. Entonces, no más preguntas, señor juez. Bueno, para mí ha sido un placer, pero no quiero terminar esto sin antes tocar un tema delicado, porque la sensibilidad, que no se puede dejar tampoco fuera, femenina, cuando uno escribe una historia tan desgarradora como la que se cuenta en Catedrales, y cuando uno ve al filo de las novelas que esta escritora ha firmado, aparecer hermanas de protagonistas que fallecen. Uno recuerda, sobre todo ella que es argentina, la tesis sobre las metáforas obsesivas de Charles Baudouin. ¿Tú tienes alguna familiar personal que ha fallecido, que transparenta en tus novelas? ¿Es una deuda? ¿Es un alguien a quien tú perdiste? En realidad el único personaje de una novela mía que tiene algo que ver con algo familiar, que no es Un comunista en calzoncillos, que sí es una novela autobiográfica, es en Elena Sabe, la protagonista tiene Parkinson y mi mamá tuvo esa enfermedad, entonces yo conozco ese cuerpo enfermo. No quiere decir que lo que pasa ahí, por supuesto es ficción, no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi mamá, pero ese cuerpo enfermo yo lo conocía muy bien. Ahora, una cosa que a lo mejor es algo bastante femenino es que para nosotras, en los últimos años sobre todo, hay una integración de lo que le pasa a una mujer que nos pasa un poco a todas. Quiere decir, yo no tengo que haber pasado por lo que pasó ese personaje de Catedrales para entender lo que le pasa al cuerpo de una mujer con determinadas violencias, y me parece que eso nos pasa en general a las mujeres, ¿no? Que entendemos las violencias y luchamos a lo mejor por derechos que no necesariamente, qué sé yo, a veces a nosotras, a mí, a algunas amigas, cuando te agreden te dicen, pero si ustedes ya tienen la menopausia, ¿para qué luchan por el aborto? Como si ya no te importara, porque ya... Y quiero decir que, digamos, sabemos que pertenecemos a un colectivo discriminado. El mundo, el poder ha sido de los hombres. Por suerte ahora tenemos hombres un poco más amables con nosotras, pero de todos modos el poder siempre ha sido masculino, el poder central sigue siendo masculino. En mi país esto ha tenido un retroceso extraordinario. Por más que nosotros tuvimos una ley de aborto que se aprobó hace unos años, hoy está denunciado que en los hospitales, cuando las mujeres van a hacerse la práctica que está permitida, le muestran escarpines, les dan escarpines y les hablan del bebé que tienen en la panza, que es una forma de eliminar esto. No se compran en los hospitales públicos la medicación con la que se puede hacer. El gobierno ha borrado todo lo que tiene que ver con el lenguaje que incluye a las mujeres. Había un salón de las mujeres en la Casa de Gobierno, se bajaron todos los cuadros. Y bueno, yo no necesito haber pasado por eso, no es que bajaron un cuadro mío, pero de todo eso sé que a mí me va a afectar a mis hijas, va a afectar a mis amigas, y ahí me parece que entendemos algo que tiene que ver con una situación que es de grupo, ¿no? De pertenencia a un grupo minoritario que somos las mujeres, así como es el grupo LGTB y como son otros grupos dentro de la estructura mundial que ha sido hasta ahora muy patriarcal, ¿no? Así es, sí, sí. No sé si el tiempo que están marcando esto es cierto, o porque yo vivo fuera del tiempo. 3 minutos. Tenemos 3 minutos para decir algo. Tenemos 3 minutos para decirles, yo por mi parte, muy agradecido por, digamos, la solidaridad y sobre la empatía que ustedes han mantenido durante este conversatorio. Pero yo les confieso, ya se lo dije a Claudio, a Jorge, te lo digo ahora a Claudia, yo he pasado los últimos 2 meses pensando intensamente en ustedes. He tenido el placer de leer una tras otra sus novelas y no puedo decirles más que muchísimas gracias por haber dedicado el tiempo necesario para escribir todas esas maravillosas obras que he leído. Muchas gracias. Muchas gracias.